Entonces luego si tenemos los saprófitos, ¿esos de qué se alimentan? Tejido vegetal en descomposición. Exactamente, exactamente. Entonces ellos también su aporte es un aporte ecológico, ¿verdad? En el proceso de descomposición, de la transformación de esta materia. Y acá tenemos, las imágenes que vemos acá, tenemos de artrópodos, tenemos insectos y artrópodos en general, ¿verdad? Entonces de eso se alimentan los saprófitos. Luego tenemos los insectos dañinos, ya estos que nos pueden perjudicar de alguna forma, ya sea directamente al ser humano, en la salud o desde el punto de vista económico, o que pueden afectar a la agricultura, algunos cultivos y animales que pueden ser animales domésticos. Entonces, los insectos dañinos, por ejemplo, pueden ser vectores, es decir, que tienen esa capacidad de transmitir vectores de enfermedades, de transmitir enfermedades a cualquiera de los que habíamos mencionado, ya sea al ser humano. Entonces, los del ser humano son muy, muy importantes y han sido muy estudiados. Tenemos aquellos que pueden ser vectores de enfermedades para las plantas o ser en sí, se alimentan de la planta y ocasionarle daño a ellas, o insectos dañinos para animales domésticos u otro tipo de animal que también le puede ocasionar daño a ellos, como parásitos, por ejemplo, de estos animales. Los vectores de enfermedades, por ejemplo, al ser humano, tenemos a los mosquitos. Ustedes saben que el mosquito no solo es lo molesto que pueda ocasionar picar y succionar nuestra sangre, dejarla ronchita, que pique, que moleste, sino que también nos puede ser vector de alguna enfermedad, y algunas enfermedades que para el ser humano han sido mortales, pueden ser mortales, que hay estadísticas mundiales por estas enfermedades de estos insectos vectores. Entonces ellos son muy importantes. Lo mismo sucede con las plantas. Por ejemplo, en el caso de las plantas, aquí tenemos a la mosca blanca. La mosca blanca sabemos que es una plaga de importancia agrícola. Entonces, la mosca blanca en sí, ella se alimenta de la planta y va a ocasionar, por ejemplo, un debilitamiento en la planta, vamos a tener una pérdida del rendimiento de la planta, pero además de eso van a haber algunas que pueden ser también vectores de enfermedades, principalmente de virus. Entonces, acá el daño es superior. Podemos llegar a tener hasta el 100% de pérdida ocasionada por el daño por este virus que transmitió la mosca blanca a la planta. Entonces estos insectos vectores son mucho más importantes, ¿verdad? Por el daño que pueden ocasionar al transmitir esta enfermedad. Entonces también tenemos plagas domésticas, cualquier plaga que puede estar en nuestra casa, pueden ser avispas, mosquitos, termitas, tenemos plagas en la industria, en este caso pues son más delicadas porque en la industria ellos pues tienen que tener ciertas normas que pueden, si no las respetan, si no las cuidan, puede repercutir de alguna forma, como por ejemplo una multa porque no tuvieron el cuidado de cierta plaga, el daño de algún equipo, o si reciben una inspección pudieran tener hasta la cancelación de el cierre de la fábrica o del restaurante, ¿verdad? O del negocio. Sí, las pulgas en plagas domésticas. Así que son bien importantes el manejo de la plaga industrial. ¿Qué ejemplos dio de la plaga industrial, disculpe? La plaga industrial puede ser cualquiera, puede ser tal vez lo más común, cucarachas en la industria del alimento, por ejemplo, las cucarachas, cualquier plaga, cualquier insecto, ¿verdad? Prácticamente pueden ser los mismos, pero acá, como ya aquí ya hay regulación para esto, entonces el efecto puede ser mayor. Tanto, por ejemplo, una cucaracha a nivel de un doméstico como de industria, pues podría ser igual de dañino, pero sí, en el caso de la industria, ellos pueden tener inspecciones y pueden repercutir, como les decía, en una multa o algo peor, el cancelamiento, el cierre del negocio. Igual sí, moscas también pueden ser.
Entonces, al relacionar la entomología, la importancia de la entomología con otras ciencias, esto nos da dos caminos, su relación en sí con otras ciencias y también nos produce o surge entonces algunas como ramas de la entomología. Por ejemplo, acá tenemos cuando hablamos de una entomología general relacionada directamente con la biología, entonces estaríamos hablando del estudio de los insectos. Por ejemplo, acá tengo una imagen más clara. El estudio de los insectos, su relación con el ambiente, su relación con otros organismos, el estudio de los insectos en sí, por ejemplo, su forma, su clasificación, todo esto es su fisiología y anatomía de los insectos, anatomía y fisiología de los insectos, estudios moleculares en donde podemos tener un estudio filogenético, es decir, el parentesco entre ellos, cuál es, entre otros organismos vivos, o bien entre otros insectos, o organismos que estén muy cercanos, ver cuáles son los que están genéticamente más cercanos entre ellos. Hablamos entonces, por ejemplo, relacionado con la biología, una entomología general. Si lo relacionamos, por ejemplo, a los insectos con la medicina, estaríamos estudiando principalmente aquellos insectos que son vectores de enfermedades para los humanos. Entonces, acá surge también la entomología médica. Estamos relacionando la entomología con la medicina, enfocándonos en este tipo de estudios, en estos insectos. Tenemos bueno, acá un ejemplo, por ejemplo, el mosquito, tenemos 3 géneros de mayor importancia, que es Aedes, Anopheles y Culex. Estos son muy importantes y han sido muy, muy estudiados porque son vectores, por ejemplo, del dengue, chikungunya, zika y malaria. Entonces, por eso han sido muy estudiados. Entonces, estos estaríamos enfocándolos en la medicina, ¿verdad? Entonces, estaríamos pensando, si nos enfocamos en esto, en el estudio de una entomología médica. Y acá, relacionado con la veterinaria, con animales que sean domésticos o de producción, estaríamos viendo también los insectos que pueden afectar a los animales. Por ejemplo, en este caso son moscas, ellas ovipositan en algún tejido que esté, por ejemplo, una pequeña lesión del ganado cerca del ojo, en donde ellas puedan ovipositar. Y estas larvas que están viendo acá, ellas se alimentan de tejido vivo. Ellas, entonces, el insecto está, el animal está vivo, se va a alimentar de su tejido vivo, ahí la mosca oviposita eclosiona la larva y ahí se está alimentando, hasta que pasa a pupa y adulto. Entonces, este es el tipo de daño que pueden ocasionar. Son 2 tipos diferentes. Pueden ocasionar o pueden ocasionar este tipo de daño. Vamos a ver el chat. La peste negra, dice acá. Entonces, no, estas no son cicatrices. Tal vez son agallas. La garrapata, nódulos. la garrapata, esta no es insecto y lo vamos a ver en la siguiente clase. Ahorita voy. Y acá, esto que están viendo ustedes, se forma esto en el tejido del animal, y este orificio de acá es porque este es un gusano que él se está alimentando en la parte interior y sale a este orificio para respirar. Entonces el insecto, la larva, va a tener ese movimiento en donde está dentro y sale y respira. Este es un tipo de gusano. Y luego tenemos este otro, ellos no salen a respirar, pero la herida se va haciendo más grande, se va agrandando más esta herida. Estos insectos ya no los tenemos. Hay una especie que ya fue erradicada a nivel de Norteamérica y Centroamérica. No. Bueno, sí, la chinche. Hay una chinche que transmite la enfermedad de Chagas, que es una enfermedad en los seres humanos que puede afectar el corazón.
y puede llegar a ocasionar hasta la muerte. Exactamente. Entonces estas chinches es de importancia médica también, médica para los humanos. Que esté erradicado, buenísimo. Que esté erradicada este tipo de mosca, esta se llama Cochleomia omnivorax, es una mosca que se ha invertido mucho dinero, principalmente de Estados Unidos, en convenios con países como México, Guatemala, todos los países de Centroamérica. Entonces es muy bueno porque las pérdidas eran millonarias en cuanto a los ganados y mamíferos, animales superiores. Ellas pues empezaban a hacer daño, ocasionaban unos grandes agujeros hasta llevar a la muerte del animal. Entonces sí era necesario el control de esta plaga. Entonces lo que se hizo es que con una metodología especial pues empezó a trabajar, que eso lo vamos a ver más adelante, vamos a ver qué sucedió con todo esto, y hasta llevarlo a la erradicación. La mosca es Cochleomia omnivorax. Cochleomia omnivorax y ya está erradicada. Inicialmente esta mosca se llama nombre común el gusano barrenador del ganado, el nombre común, gusano barrenador del ganado. Entonces, eso fue por ahí por 1960, empieza el estudio y la erradicación de la plaga en Estados Unidos. Cuando Estados Unidos logra su erradicación, pasa al siguiente país y hace convenios con México y lo erradican. Al tener éxito el programa en México, entonces pasan a Estados Unidos. Sí, está extinta, es lo mismo que estar erradicada, exactamente así es. Entonces pasan a Guatemala, luego Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y finalmente en Panamá. Esto estamos hablando de muchos años de trabajo y de inversión, pero es mucho más grande la pérdida que la inversión y el trabajo que se hizo. Dígame, Daniel. Mira, yo presento una duda, digamos, y la mosca en sí no presenta algún otro impacto biológico al desaparecer totalmente. Pues no afectó, no ocasionó ningún desequilibrio. Me imagino que eso es lo que usted quiso preguntar, ¿verdad? Algún desequilibrio a nivel ecológico, no pasó nada. Fue un éxito, realmente esa erradicación ha sido un éxito. Nadie la quería. Es que era un daño económico muy grande. Entonces, al hacer cuentas dentro de lo que se ha invertido y el logro de su erradicación, pues ha sido un gran beneficio para la producción, principalmente ganadera. Pasa, no entiendo esto de pasa. Bueno, entonces, relacionando siempre la entomología con otras ciencias, la relacionamos con la agricultura, la entomología agrícola, ¿verdad? Relacionada con la agricultura, el estudio de todos los animales, ya sean benéficos para la agricultura o que puedan ser perjudiciales para la agricultura, relacionado también desde el punto de vista económico, cuando nos ocasionan pérdidas, ganancias, cuando es una plaga, cuando la dejamos pasar, etc. Bueno, y en resumen, entonces, la importancia de los insectos. En general tenemos el rol de una cadena alimenticia como un rol natural en la biología, en la ecología, en los ecosistemas, mejor dicho, este rol en donde algunos insectos van a ser los depredadores en la cadena alimenticia y en otro nivel, este mismo insecto podría ser la presa, ¿verdad? Por ejemplo, acá tenemos a la ¿cómo se llama? A la mantis religiosa. Ella se alimenta de otros insectos. Entonces ella se puede alimentar de otro insecto y ahí está la cadena alimenticia, pero puede venir un ave y alimentarse de ella y continúa su cadena alimenticia. En casos forenses, algunos insectos, como por ejemplo los carroñeros, también los podríamos relacionar con estudios forenses, podríamos qué insectos están presentes, cuánto tiempo han estado presentes, y nos pueden ayudar
a tener algunas respuestas desde el punto de vista forense. Bioindicadores, algunos insectos se pueden adaptar muy fácilmente a cualquier ecosistema, otros insectos son muy exigentes en su ecosistema. Entonces, estos insectos que son exigentes, por ejemplo, en cierta calidad de aire, ¿verdad? Que no esté contaminado, cierta calidad de agua que no esté contaminado, o algunos que son extremadamente tolerantes y pueden vivir, por ejemplo, en aguas muy contaminadas, estudiamos el comportamiento de ellos y entonces ya nos pueden servir como bioindicadores, ¿verdad? O indicadores de calidad del ambiente. Por ejemplo, sí, exactamente las libélulas. Los polinizadores que ya vimos, ¿verdad? Que no solo son las abejas, todos, herbivoría, aquellos alimentos, aquellos insectos, perdón, que se alimentan de las plantas, de qué plantas, cómo nos pueden ser en determinado momento llegar a ocasionar realmente daño por alimentarse de estas plantas, que sería más desde el punto de vista agrícola. Los controladores biológicos, los vectores de enfermedades también que ya vimos, que pueden transmitir enfermedades a humanos o a otros animales, a las plantas, la producción de seda y otros productos que pueden aportar un valor en la industria o en la agroindustria, la producción de alimentos y la producción de joyería, utilizarlos algunos que ya los han utilizado para alguna joya, llaveros, etcétera, para los que son amantes de los insectos. Entonces, este es, en resumen, la importancia de todo lo que ellos nos pueden aportar desde un punto de vista positivo y negativo. No sé si alguien tiene alguna duda o comentario. No, ¿Todo claro? Muy bien, hasta acá creo que llega la presentación. Déjenme ver. Sí, muy bien. Entonces, dudas, comentarios, ¿todo bien? Entonces voy a pasar lista. Como tengo acá 2 secciones, si todo